Pero muy buenas tardes, compañeros. Los saludo en esta mini mesa de seguridad de 37 minutos aproximadamente. Ricardo Ravelo, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado. Buena tarde. Hola Marta Olivia, buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí los jueves, analizando, debatiendo. Saludo a Víctor Ronquillo y a la audiencia que nos sigue. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, bienvenido, compañero, periodista, escritor y analista, autor de varios libros como el de Los Maras a los Zetas, entre otros. Hola, pues me da mucho gusto saludarlos, primero a la audiencia y luego, bueno, pues a ustedes, colegas de muchas aventuras periodísticas. Muchas gracias y bueno, pues aquí estamos. Gracias. Y bueno, uno de los temas es Trump. Trump, estamos a 4 días de que asuma el poder. Hoy comenzamos este informativo a la 1 de la tarde hablando ya de esa imagen que va a ser la imagen oficial que no la podemos poner por derechos de autor, pero aparece en una actitud bastante parecida a cuando lo detuvieron en agosto del 2023, es casi la misma, dicen los que saben que es un mugshot, que es toma de rostro o imagen de rostro que se hace a los delincuentes para que los ciudadanos sepan si se lo llegan a encontrar o que lo tengan detectado. En este sentido, ¿cuál es cómo piensan que puede llegar ya con esta imagen? Además, comentábamos con Julio, la imagen es así como la del tío Sam, la de mandar, reclutar a personas para ir a la guerra de Vietnam, esa imagen icónica. Entonces, es muy, muy similar, tanto cuando lo detienen como ahora ya la oficial que será presidente. ¿Qué nos podría decir eso, Ricardo? Está silenciado tu micro. Ahí, Adelante. sí, digo, es el primer caso de un presidente que ahora sí que es convicto y que va a asumir la presidencia de la República de Estados Unidos el día 20. Pues la verdad que es una imagen que contrasta con todo, pero bueno, es la historia finalmente de Donald Trump, que pues se apresta a asumir por segundo periodo, por segunda ocasión, la presidencia de Estados Unidos, pues con una agenda verdaderamente pues, bastante agitada, fuerte, sobre todo con lo que tiene que ver con México y Canadá, en el tema del combate al crimen, en el tema de la migración, pero independientemente de estas imágenes, ¿no? De la que se proyecta que se ha cuestionado mucho, y esta otra, la oficial, como bien la dices tú, pues bueno, hay una gran diferencia, una diferencia considerable, porque creo que el Trump que vamos a ver en estos próximos 4 años, pues será bastante diferente al que vimos en el primer periodo. Es un Trump, como siempre, con un carácter bélico, con un discurso contestatario, ejerciendo mucha presión, y como bien se ha estudiado y se ha analizado, yo creo que no faltan perfiles psicológicos de Trump, ejerciendo el poder, pues siempre tratando de llevar hasta las cuerdas a sus rivales o a las personas con las que pretende negociar. En el caso de México, pues creo que está muy claro cuál va a ser el juego que se va a jugar en los próximos años. Ya lo decía Marco Rubio en el tema de crimen organizado. Pues bueno, el primer paso que se dará será el de la negociación, en una postura bastante conciliatoria la suya, para llegar a acuerdos con México en materia de combate al crimen organizado. Entiendo que no será la única postura que asuma el gobierno de Trump, sino que, bueno, irán apretando la tuerca en la medida en que haya o no resultados en los temas
de esta tan polémica agenda de los próximos 4 años. Gracias, Ricardo. En este sentido, Víctor Ronquillo, ¿cuál es el escenario más concreto que tenemos en cuanto al tema de la seguridad, del pronunciamiento de Marco Rubio ayer, donde señala que la fuerza militar está ahí a disposición de Donald Trump cuando él decida atacar a esto que han llamado grupos terroristas, y en el caso de México, pues sería como les han denominado a los cárteles mexicanos? Sí, yo creo que lo primero es que de verdad esa imagen pues muestra, ¿no?, la degradación moral, el que un convicto, y además convicto por los delitos que ha sido acusado Donald Trump y sentenciado, bueno, sentenciado entre comillas, porque se encuentra en libertad, ocupe la presidencia de Estados Unidos, sin duda nos muestra la decadencia del imperio, ¿no? Y bueno, lo otro es que es cierto, parecería que la posición de Rubio es menos beligerante que la de Trump. En el fondo de todo, hay dos cosas que señalar. Una, que para Rubio no hay la menor duda de que los cárteles mexicanos en su discurso político, en su visión del mundo, que corresponde a un sector muy claro de la derecha en Estados Unidos, pues él proviene de familias cubanas en Miami. Es muy claro que los narcotraficantes mexicanos son terroristas y además controlan no solo el negocio del narcotráfico, sino el negocio del tráfico de indocumentados. Esta versión, que es la versión del poder, de esta realidad social que es mucho más compleja que lo que nos han dado a través de cápsulas de Netflix y a través de versiones que han impulsado desde las universidades de Estados Unidos, que se han impulsado incluso aquí en México por las grandes transnacionales editoriales, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esta posición de negociar, entre comillas, de Rubio, secretario de Estado que pronto entrará en funciones en Estados Unidos, pues nos hace pensar y temer cuál puede ser el rumbo de esa negociación, hacia dónde puede encaminarse. Y no hay duda que tenemos el antecedente de lo que fue el Plan Mérida y la Operación Colombia, con una avasallante ocupación de territorio, con la implantación de la guerra no solo en México, sino la de la guerra en el continente, con este proceso de securitización del que habla Marijose Rodríguez en un libro que es una obligada referencia para entender estos fenómenos, ¿no? La securitización de América Latina como un proyecto de ocupación territorial. Creo que hacia allá va esta posibilidad de negociar establecida ayer por Marco Rubio en el Senado. Y luego, por otro lado, pues yo solamente quiero mencionar las posiciones que un día sí y otro también distintos funcionarios del aparato de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos establecen en términos de esta posible acción de ocupación territorial, ¿no? Pues la nueva fiscal habla de las organizaciones terroristas extranjeras, las mexicanas, las señala, lo subraya, y luego otro personaje, Jan Martínez Ham, él pertenece al grupo de tarea conjunta Alfa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues lo mismo, ¿no? Y él señala, pues es que afirma que los grupos del narcotráfico en México, del crimen organizado, pues no solamente controlan el narcotráfico, sino también el tráfico de indocumentados. Todo esto sin duda forma parte de una agresiva negociación en donde también está el tema de los aranceles. Eso es lo determinante. No podemos olvidar cómo Trump, en su primera gestión de gobierno, logró, pues, limitar, reducir las acciones de México, pues, a lo que podíamos considerar labor del patrón del sur, en muchas acciones pues la palabra no es otra, del infame Instituto Nacional de Migración. Fue terrible, ¿no? Y fue obviamente
una presión política, económica, a partir de los aranceles. Esa es el arma secreta, con todas las consecuencias económicas que pueden darse en términos de la economía de Estados Unidos. Y lo mismo ocurre en el tema migratorio. Bien, vamos con el siguiente tema, hablando de precisamente esta forma de que México se prepara para enfrentar sobre todo esta ola Trump. Hay que señalar que, pues, en esta visión de recuperar la industria nacional para que permita enfrentar los embates del extranjero, y sobre todo en esta situación, es importante el Plan México. El Plan México, ¿de qué manera? ¿Cuáles son los retos que tenemos ante esta situación y de qué manera cerrar filas y con quiénes, Ricardo Ravelo, en este momento tan importante que parecen como reuniones de unidad? Primero, en el caso de los empresarios, el pasado martes, hoy precisamente con los alcaldes del país, donde parece también es el mensaje todos de unidad ante el exterior. Sí, yo creo que México ha dado, el gobierno mexicano ha dado pasos ya pues firmes frente a esta amenaza, ¿no? Es decir, ya tienen pues una red de abogados, de despachos, hay una red de comunicaciones ya bien establecida en Estados Unidos para pues enfrentar todo esto con lo que ha amenazado Trump de deportar masivamente a migrantes ilegales, de expulsar del país a trabajadores mexicanos que están en la pizca allá en Estados Unidos, si no tienen documentos. Pero bueno, todo esto pues serán juicios que se llevarán a cabo tan pronto empiecen a ocurrir estas deportaciones. Por otro lado, me parece que es importante que México cierre filas en ese sentido del tema de la producción, de la economía, porque sin duda yo coincido con lo que plantea Ronquillo, sí, los aranceles es un arma que tiene Trump, que ya en México también ya se analizó bastante, que sí es una amenaza, sí es una forma de imponer una suerte de hegemonía, pero también habla de la emergencia económica que tiene Estados Unidos. Estados Unidos ya no es el país boyante de otros tiempos, de tal manera que hoy tienen avidez de dinero, avidez de recursos, y obviamente los van a sacar hasta debajo de las piedras. Van a buscar por todos lados tratar de recuperar una posición que han perdido frente a China sobre todo, que es el país que les amenaza el control del mundo. En el caso de México, ¿qué tiene que hacer? Bueno, fortalecer su campo, fortalecer su industria, tratar de depender menos del exterior, y yo creo que en eso pues hay cosas todavía pendientes por hacer, es decir, el tema de los combustibles, por ejemplo, que es donde también ha habido mucha polémica, mucha estira y afloja sobre el asunto de los combustibles. México aún no es autosuficiente en eso, no obstante que se ofreció que con la refinería de Dos Bocas se lograría realmente tener un sistema de refinación a la altura que cubra por lo menos el autoconsumo. No se ha logrado, la refinería no produce todavía lo que se ofreció, y el resto de las refinerías pues no están cumpliendo con este objetivo. En materia del campo casi todo se importa. México ha dejado de producir porque no hay opciones de mercado, está muy castigado el precio de los productos en México y hay escaso mercado, de tal manera que yo creo que todo esto se le tiene que dar la vuelta. Es decir, México tiene que fortalecer su campo, su industria, crear nuevos proyectos. El tema de las energías, sin duda, tiene que ser clave en los próximos años. Es decir, hay una relación de socios
sí, importantes. México le importa a Estados Unidos y Estados Unidos le importa a México. Pero una cosa es una relación de socios y otra cosa es una relación de dependencia. Yo creo que eso es lo que México tiene que trabajar mucho, es decir, pues exportar lo que realmente tiene importancia y tiene demanda en Estados Unidos, pero no depender tanto de ese país, abrir otros mercados en el mundo. Yo creo que hoy es la oportunidad de aprovechar la globalización, no casarse con el vecino nada más, sino buscar otras opciones. Aunque bueno, para la mayoría de los empresarios es más cómoda la relación comercial con Estados Unidos porque dicen que pues los pagos los reciben muy pronto, ¿no? Es decir, exportan productos y en menos de 30 días tienen sus pagos. No ocurre lo mismo por razones de distancia con China, con Europa, con otros continentes, donde a veces las exportaciones se cubren, se pagan hasta después de 90 días. De tal manera que, bueno, pues es muy cómoda la relación con Estados Unidos, pero bueno, esta parece que pues no va a ser tersa a lo largo de estos próximos años. Yo creo que cerrar filas es un paso importante porque ante todo, pues en este escenario de amenaza, que yo no sé de todas estas amenazas cuántas realmente se puedan cumplir, lo importante es cerrar filas, y creo que la presidenta lo está haciendo bien en este sentido. Por lo menos ya presentó un plan México bastante ambicioso, que bueno, esperemos se vaya cumpliendo y aterrizando con el apoyo de todos los mexicanos. Muy bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué mensaje se da hacia afuera con estas reuniones, estas partes, esto que se está llevando a cabo desde la presidencia con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? En estos momentos es lo adecuado, sobre todo llamar a los empresarios, llamar a los diferentes sectores, tomando en cuenta, y permíteme nada más hacer el subrayado ahí, que al final de cuentas es una disputa comercial con China y nosotros somos potencia de manufactureras, por ejemplo, en armado de automóviles y en pantallas de televisiones. Sí, pero todas se regresan a Estados Unidos precisamente con partes de China. Es decir, seguimos siendo una gran manufacturera y de ahí que la importancia del Plan México de promover el consumo interno, de hacer industria hecho en México. Pues sí, eso es una parte de la realidad y yo quiero subrayar primero, pues esta vertiginosa generación de información en la que nos encontramos, ¿no? El domingo se presenta el resultado de los primeros 100 días de gobierno y más allá de referirme a los datos o a todo ello, incluso a las reformas constitucionales, hay un concepto que me parece es fundamental y no se destacó en los medios, pero intentar devolver a la Constitución mexicana, a ese pacto de los mexicanos, su carácter social y democrático. Eso me parece fundamental. Y en buena hora, si eso de verdad rige el gobierno de Claudia Sheinbaum y el proceso de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en conjunto y este proceso histórico en el que nos encontramos, pues presenta contradicciones, presenta elementos que son difíciles de reducir a la práctica de la teoría económica ortodoxa, ¿no? A los estudios económicos. Y uno encuentra, por un lado, esta alianza con los grupos empresariales y encuentra también, con una presencia significativa a los líderes de las cúpulas empresariales que sin duda apoyaron la candidatura de Xóchitl, ¿no? O sea, es francamente parte de nuestra singular realidad
y de estos procesos en que nos encontramos y vivimos y que resultan apasionantes de mirar. Y luego encontramos, sin duda, que este Plan México, pues tiene rasgos de elementos, sin duda, neoliberales, que además coinciden con esta estrategia de, sobre todo en el sur, establecer focos de recuperación económica desde esa perspectiva. Y bueno, más allá de ello, y pues se podría abundarse mucho, ¿no? Pero más allá de ello, esta misma semana, en lo que parecería una contradicción, pero es parte de esta dinámica social singular que a mí me apasiona, pues leer, entender, procesar, compartir, pero que al final de cuentas en ocasiones, pues sí, me deja anonadado, ¿no? Y como alguna vez me dijo mi maestro Carlos Monsiváis, hoy entiendo que no entendí nada, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque en estos días también se presentan los foros que ciudadanos de Acción Democrática, así titulados, para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Y solamente voy a señalar los tres ejes fundamentales de esos foros que se llevan a cabo en 31, en 25 estados, son 31 foros. Hasta el momento hay más de 3,000 propuestas ciudadanas recibidas. Quiere decir que la sociedad se mueve, recordando al maestro Monsiváis, pero es esto que estos ejes entran en contradicción con este Plan México de manera evidente o entrarán en una singular síntesis que da por resultado los datos económicos que nos hacen ver que el proyecto económico de López Obrador llegó a buen puerto. Eso es algo que vamos a ver y que, insisto, es apasionante. Bueno, estos ejes son, por un lado, el gobernar con justicia, la gobernanza con justicia y participación ciudadana, el desarrollo con bienestar y, el desarrollo con bienestar y desarrollo humano. La economía moral es el tercer eje y, y el desarrollo sustentable, la economía moral. Bueno, pues todo esto forma parte, insisto, de esta compleja realidad en que nos encontramos, pero no hay duda de que ante las acechanzas de Trump y esta versión neoimperialista, hay que establecer alianzas, pero hay que ser claros de con quién nos aliamos. A mí y ya lo dije en muchas ocasiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A mí me parece que establecer alianzas con el sector empresarial en un país donde las organizaciones sindicales y trabajadoras son francamente débiles, es muy peligroso para construir una auténtica democracia y, como se dice en uno de los ejes, un desarrollo humano y una economía moral. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo, Ismael El Mayo Zambada está planeando, ya se habla de una negociación con el gobierno de los Estados Unidos para, pues reducir penas y todo esto que hacen allá en el entramado judicial. ¿Qué significaría o qué impacto tendría esta determinación o decisión en nuestro país? Sí, mira, Marta Olivia, sin duda se están sentando las bases de una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y este personaje emblemático del crimen organizado mexicano, Ismael El Mayo Zambada. Su abogado dice que todavía no hay nada firme. Posiblemente en la siguiente audiencia haya algunos indicios más claros de por dónde va esta negociación. En principio se entiende que Mayo se declararía culpable de algunos delitos, está tratando de evitar que sea enjuiciado, y particularmente por narcotráfico. Son 16 o 17 delitos los que pesan en contra de Mayo Zambada, que pues para algunos analistas y juristas de Estados Unidos pues sería prácticamente la causa por la que podría ser llevado a la pena de muerte.
Esto tampoco está muy claro. Todo indica que el camino será la negociación. No obstante, pues, punto polémico del famoso conflicto de intereses, porque el abogado del Mayo, Zambada Frank Pérez, es al mismo tiempo defensor de su hijo, el Vicentillo. Entonces, pues esto es lo que se está cuestionando en la Corte de Estados Unidos de Nueva York, donde se dirime el juicio de Zambada. El abogado Pérez ha dicho que este conflicto se puede resolver colocando en el juicio a un abogado independiente que pudiera en su momento pues llevar a cabo el interrogatorio contra del Vicentillo, quien podría declarar en contra de su padre. Creo que la negociación es por ahora el camino más claro que pues, se pretende seguir para alcanzar este objetivo legal en el juicio del Mayo. Pero bueno, esto tampoco es gratuito. Esto implicaría que el Mayo Zambada tendría que cooperar con información, lo que sabe o parte de lo que sabe en relación con la red de complicidades políticas que permitieron pues el posicionamiento nacional e internacional del cártel de Sinaloa en los últimos 25 años, donde pues según ha deslizado el Mayo, pues hay políticos de todos los colores, aunque no se ha referido a nadie en particular, pero bueno, deja entrever que tiene información, muchísima información, tanta que bueno, pues nada más hay que decir que lleva 60 años, empezó a los 16 años en el movimiento de drogas a Estados Unidos, tiene más de 60 años en el negocio de la criminalidad. De tal manera que, bueno, pues para Estados Unidos, sin duda, el Mayo Zambada es un tesoro de información que quieren explotar y obviamente, pues a cambio de ello, no llevarlo a juicio. Creo que, bueno, pero todo esto es lo que se ha hasta ahora discutido en esta audiencia. Yo creo que el caso tendrá pues algunos elementos más firmes a partir de la siguiente audiencia, que será en 90 días, más o menos por ahí del mes de abril. Bien, gracias. Y justamente eso, justamente hablando del Mayo, hablando, Víctor Ronquillo, también era un comentario que les quería hacer, bueno, una pregunta acerca de esta entrevista que le hizo María Scherer días antes de que detuvieran al Mayo Zambada, donde desayunaron tamales, él quedó de enviarle una dotación, cuestión que ya no pudo cumplir. Comentarios al respecto de ese tema y de lo que dice que él no se dedicaba al fentanilo. Bueno, mira, todo esto es ruido mediático y precisamente yo creo que tenemos que apartarnos de ese ruido mediático, ¿no? Yo, pues lamenté mucho, tristemente lo digo, porque es uno de nuestros grandes maestros, pero el papelote de Scherer en la entrevista del Mayo Zambada, habría que revisar las páginas de la publicación de Proceso de ese día, de ese lunes, y encontrar, pues ya también, tristemente, la decadencia de la revista Proceso en ese momento, siguiendo información obtenida en el CISEN. Bueno, ese es otro tema. Pero a mí me parece que lo sustancial, a lo que habría que entrarle, es a preguntarnos quién promovió esta captura de los hijos del Chapo o del hijo del Chapo y todo este proceso de la traición, entre comillas, que podemos inferir de los hechos por la que se logró la captura, el secuestro o lo que le queramos llamar del Mayo Zambada. ¿Quién lo promovió? ¿Qué participación tuvo en esa conspiración las agencias de Estados Unidos, sobre todo la DEA? ¿Y qué se buscó con ello? Sin duda, pues bueno,
fue pocos días antes de la toma de gobierno, ¿no? O en los primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y obviamente se buscó generar un epicentro de violencia en Sinaloa, un epicentro de violencia que tuviera repercusiones, pues al final de cuentas, en distintas entidades del país, sobre todo en esas entidades del norte, como Sonora, como Baja California, como Tamaulipas, donde en el propio Jalisco, ¿no? Michoacán, en donde hay una confrontación, según la versión oficial, del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel Sinaloa. Entonces, creo que todo ello es parte de esto que tenemos que entender. Y luego lo otro, que también es muy importante, y ya lo mencionaba Ricardo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrirá si el Mayo Zambada se convierte en testigo protegido? ¿A quién convendrá y a quién conviene todavía lo que en este momento esos sectores duros de las agencias de Estados Unidos vinculados al complejo militar industrial del que ayer habló Biden, y eso es muy interesante? Eh, ¿A quién conviene esta información? Que sin duda es determinante en términos de cómo existe una alianza, una complicidad por parte del poder político, el poder criminal y el poder empresarial para generar el negocio del narco y las condiciones que lo han beneficiado a lo largo de décadas, y ese negocio del narco convertido en toda una economía del delito, de la que también hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, esto es lo que en este momento se debate, y obviamente ya de cara a una realidad política distinta, que cambiará de forma radical en muchos ámbitos, por lo menos en el ámbito de la declaración y del ruido mediático que señalaba con Trump, Marta Olivia. Bien, gracias, Víctor. ¿Algo que agregar, Ricardo, acerca de esta entrevista, acerca de este tema, para ir un poco cerrando la mesa? Sí, mira, bueno, yo podría hacer una comparación. A mí me tocó estar muy de cerca hace 15 años, cuando don Julio entrevistó a Mayo Zambada. Yo era reportero de Proceso en ese tiempo, y lo vi pues consultándonos a varios reporteros sobre esa entrevista, afinando preguntas, en fin, muchos detalles. Ya había ido a hablar con él, y de aquel encuentro pues se publicó un texto que en realidad no fue una entrevista, fue el relato de un encuentro, pero bueno, significativo, trascendente, que cayó muy mal en el gobierno de Calderón, porque la revista entonces no era bien vista por el régimen. Este, estaban muy enojados porque Scherer había puesto en evidencia que el Mayo Zambada era uno de los hombres del narco más buscados, y el gobierno no lo pudo encontrar, y él sí, de tal manera que, bueno, todo esto generó mucha polémica. Ahora, 15 años después, María Scherer, recorre el camino que recorrió su padre hace 15 años, se encuentra con el Mayo Zambada, y a mí me parece que a María Scherer le responde más preguntas que su padre, porque yo a don Julio le pregunté: oiga, don Julio, pero no dice nada sobre el gobierno de Calderón, no dice nada de cuándo comenzó con el narcotráfico. Me dice: es que no quiso contestar. Y eso coincide con lo que María también narra ahí. Es un personaje de respuestas cortas, y que a veces pues no contesta lo que quiere, y lo que no quiere contestar lo evade, guarda silencio, pasa a otro tema, etcétera. Es muy similar esto, y yo en aquel momento, pues, varios reporteros, me acuerdo de Álvaro Delgado, Agustín Ambriz, entre otros que estábamos entonces, le dijimos a don Julio: está bien, don Julio, el Mayo no quiso responder muchas preguntas que usted llevaba en un cuestionario,
pero yo creo que lo que sí debió publicar pues son precisamente las preguntas que no quiso responder el capo, ¿no? Y ahora, pues este texto que me parece extraordinario, de María Scherer, pues sí detalla, narra, describe, es muy sabroso leerlo y además pues va contando detalles de ese encuentro, del desayuno, de la comida. Son 8 horas de entrevista. Yo creo que ahí hay material suficiente para un perfil del Mayo Zambada, pues desde su guarida, ¿no? Detallado en el lugar donde vivía o uno de los lugares que usaba para recibir a invitados, pero me parece que en esta ocasión, pues Mayo responde a varias de las preguntas que le hace María Scherer. Hay una que me genera ruido, que yo no sé si sea un mensaje o no, donde dice el Mayo que él nunca pactó con Genaro García Luna. Este, eh, Esto contrasta con lo que se dijo en el juicio de Chapo Guzmán, donde Rey Zambada, el hermano de Ismael, pues dice que habían pactado con García Luna para tener el control del aeropuerto en la Ciudad de México, y así lo testificó en el juicio en Brooklyn, ese juicio que, bueno, terminó con la cadena perpetua que hoy tiene preso en Estados Unidos de Chapo Guzmán. Gracias, Ricardo. Respecto a esto, ¿con qué quieres ir cerrando ya, Víctor Ronquillo? Bueno, creo que todo eso es muy importante, ¿no? Y todo eso nos lleva a la comprensión de muchos elementos, ¿no? Del ejercicio periodístico de hoy en día, ¿no? Pero creo que tenemos que ir a más. Creo que estas entrevistas, insisto yo mucho en ello, ¿no? No van a fondo, no son pactadas, dejan mucho que desear y bueno, creo que pues lamentablemente hay muchos riesgos que se toman en cuenta, pero creo que hay alternativas. Yo lo mencionaba incluso con la entrevista realizada por Cher en su momento. Creo que pues en Colombia, por ejemplo, se convoca, ¿no?, a distintos grupos de profesionales de la información que están vinculados a distintos medios y ellos participan o alguna vez lo hicieron en entrevistas colectivas en las que hay una mayor posibilidad de ahondar verdaderamente en la información y no reiterar lo que de alguna manera se ha dicho a lo largo del tiempo y dar a estos personajes oscuros vinculados al narco la oportunidad de un lucimiento estelar, ¿no? La foto de Scherer con el Mayo Zambada, pues no es desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Pues no es muy agradable, ¿no? Ni tampoco habla de un ejercicio periodístico que pudo haber resultado histórico, sobre todo tomando en cuenta la trayectoria de don Julio, sus libros, tiene un libro sobre la dictadura de Pinochet, en donde entrevista a Pinochet con un valor civil impresionante. Ese libro es una verdadera joya del periodismo y don Julio Scherer, pues era capaz de de llegar a esas alturas periodísticas. Lamentablemente creo que la entrevista del Mayo fue otra cosa, ¿no? Bien, pues bien. Muchísimas gracias a los dos por esta mesa. No sé, ¿querías comentar algo, Ricardo? Sí, No, es nada más un añadido. En realidad lo de la entrevista que publicó Proceso, Julio y el Mayo, en realidad no fue una entrevista. Es decir, no tenía formato de entrevista, era pues, como lo dije hace un momento, era el relato de un encuentro eh, que, que para muchos no tenía sentido. Es decir, cuando nosotros leímos el texto, pues bueno, pues, no le dice nada, simplemente aquella frase que ha trascendido: si a mí me matan o me detienen, todo seguirá igual. Pues son de las cosas que, bueno, se han trascendido. A mí me parece más interesante esta entrevista de María Scherer que la del propio Julio. La de Julio tiene un valor histórico porque fue el primer periodista que logró entrevistarlo. De ahí siguió Osorno y otros más, y creo que ya después
pues el Mayo se abrió de capa con otros medios, etcétera. Pero bueno, en aquel momento sí fue trascendente porque se presume que el gobierno de Calderón perseguía a estos personajes y en realidad pues estaban ahí muy campantes, impunes, cómodamente en sus casas. Claro, interesante la polémica que habría que profundizar en otro momento. Por lo pronto, les agradezco, Víctor, nada más para despedirte, sí, porque había levantado. Una cosa muy breve, yo pocas veces hago promoción al programa que hacemos en Capital 21, pero hoy particularmente es interesante, va hoy a las 11 de la noche, y es particularmente interesante porque hablamos de Gaza ante el cese al fuego, y también es interesante porque vamos con los 100 días de gobierno, ¿no? De Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que, y el otro gran tema, pues es el tema migratorio, donde pues realizamos una entrevista sobre lo que está ocurriendo en Tijuana y en otras zonas fronterizas. Entonces, es particularmente interesante el programa y pues de una vigencia periodística que creo que puede ser para el público de interés. Gracias a los dos, gracias Ricardo. Muy bien, y gracias. Buenas tardes. Saludos, buen fin de semana. Igualmente.